Mayo, soy de la provincia de Sullana, departamento de Piura. Bueno, yo he sido una niña muy, como dice, sufrida, he vivido en un hogar humilde, donde éramos nosotros 9 hermanos y mi padre era una persona alcohólica. Todo lo que él trabajaba era para solamente el licor nada más y nosotros mucho sufríamos. A través de eso fue que yo, más o menos de los 12 años, empecé a salir a trabajar, a buscar, como dice, la ayuda para mi madre y para mis hermanos. Entonces me fui a un lugar lejano a trabajar, donde empecé en esa casa también a sufrir maltratos psicológicos, porque la persona, el patrón de esa casa era una persona quizás similar a lo que era mi padre, también le gustaba tomar, entonces me mandaban a comprar a mí y yo sufría mucho porque yo decía, he salido de mi hogar, he querido tratar de alejarme, de no ver a mi padre que esté alcoholizándose, que llegue ebrio, y en embargo yo veía igual en esa persona. Así que sufría mucho hasta que después nuevamente decidí regresar a la casa de mi madre, ¿no? Nuevamente de mis padres regresé y de ahí fue que me conocí con mi esposo, que es ahora. A partir de los 15 años más o menos salí embarazada, buscaba de todas maneras yo tratar de salir, tratar de tener una solución, de ser feliz. Entonces a raíz de eso fue que yo me conocí con mi esposo, salí embarazada y no sabía cómo decirle yo a mi padre, no, más que todo yo le tenía miedo porque si algún problema pasaba, él era que tenía que pegarle a mi mamá, porque diciendo ella era la culpable. Entonces yo tenía ese temor, sufría, pero se lo dije y bueno, mi papá tuvo esa reacción que yo temía, ¿no? Hizo sufrir a mi mamá, le pegó, pero después, bueno, aceptó, nos hemos casado, me casé con mi esposo, tuve mi bebé, mi primer bebé, y me vine con mi esposo a Lima, a vivir acá en la casa de mi suegra. Ahí hemos estado viviendo y bueno, como dice, los primeros años fueron felices, aparentemente, pero después mi esposo empezó a salir, me dejaba a mí, cuando ya tuve 2, 3 niños, me empezó a dejar a mí sola en la casa. Él salía, se divertía con sus amigos, aún con su familia salía. Y de repente yo así sola siempre, como dije, sufría. A veces decía, ¿por qué me habré casado? Y pasó el tiempo, yo también quise igualmente hacerlo, también quería divertirme, también quería decir, no, yo también quiero ser feliz, porque hasta ahora no siento esa felicidad. Pensaba que en las fiestas, que salir a las diversiones, ahí estaba la felicidad. Entonces empecé a salir, así empecé a tratar de salir también a las fiestas. Entonces dejaba encargando a mis bebés, los dejaba encargando con mi familiar ahí, los dejaba durmiendo para poder yo salir a las fiestas. De ahí como empezaban los problemas, llegábamos después de las fiestas, empezaban los problemas con mi esposo, las discusiones, los celos, y no había paz, porque al día siguiente era un tormento, porque empezaban los reproches, empezaba a recordar todo lo que había pasado durante la noche y no era feliz. Yo quería salir adelante, como decía, yo quería ayudar a mi esposo, más que todo, ¿no? Porque mis hijos estaban creciendo y quería darles una mejor educación. Yo quería salir por mis propias fuerzas. Empecé a poner un negocio, puse un negocio en el cual me empecé a endeudar porque también hacía panderos, era junta de un grupo de 10 personas, donde dábamos un dinero para juntarlo, ¿no? Y después distribuirlo entre las 10 personas. Pero había personas que yo también no cumplía, y como también no me cumplían, también saqué préstamo de un banco para cubrir esas deudas. Pero sin pensar de que me iba a endeudar
en ese banco. Como dice, saqué préstamo, empezaba a pagar y ya no tenía para pagar yo cuando llegaba la fecha de pagar al banco. Entonces ahí fui fallando, cayendo, ya no pagaba un mes, 2 meses y empezaron ya, como dice, a venir las notificaciones del banco. Entonces ya como ahora que yo no podía ya trabajar porque psicológicamente ya me empecé a sentir mal, yo empecé a abandonar mi trabajo. Ya no iba a trabajar, ya lo abandoné prácticamente. Solamente mi hija con mi hermana se quedaron ahí a cargo, pero no era igual, ellas también no rendían. Entonces yo me traté de encerrar en mi casa, de no salir, de no dar cara a nadie, porque yo tenía temor, nunca había estado endeudada, de tal manera que yo tenía temor salir a la calle pensando que me van a gritar, que me van a insultar, que me van a cobrar y yo no sabía de dónde iba a pagar. Entonces eso fue mi mal que vino en mí, que yo me encerré y no sabía qué hacer. Si salía a la calle, salía pero así como sonámbula, no sabía dónde caminaba, preocupada, a punto ya, como dice, de volverme loca. Yo iba donde un familiar, donde un conocido, a decirle por favor que me ayudaran. No había solución, como dije, todas las puertas se me cerraban. Comencé a endeudarse fuerte y ahí fue donde ella vino su depresión, vino su caída. Me acuerdo mucho que ella ya no quería ir al mercado y los intereses crecían y crecían y llegó un momento que mi mamá dijo, no, hay que dejarlo todo porque yo ya no puedo más. Yo no podía dormir, yo no podía, es más, yo los papeles prácticamente un tiempo hubo que yo empezaba a sacar mis cuentas, a mirar y decir cómo me había endeudado, pero después quise desaparecer todo eso y entonces yo en la noche no podía dormir. Yo lloraba así con mi almohada, me ponía, como dice, tratar de ponerme en mi boca para que quizá mi esposo no me escuchara que yo lloraba, que yo sufría, porque ya con lo que él me había dicho de que él no me iba a respaldar en eso, porque esa deuda yo me la había hecho sola y así que yo veía cómo lo iba a solucionar. Entonces yo ya no trataba de decirle nada a él, yo sufría, me tapaba, como digo, con mi almohada mi boca y lloraba y decía, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Decía, ¿cómo? Y si me quitan la casa, ¿qué voy a hacer? Decía, ¿no? Había una persona que me hablaba siempre de la palabra, venía y me decía, Dios te va a ayudar, me decía, ¿no? Busca al Señor y Él te va a ayudar. Jesucristo es la única salida, la única solución es Él, decía, ¿no? Entonces yo a veces cuando ella me decía así, yo como que sentía algo por mí, decía, pues, ¿cómo ella puede decirme eso si no sabe lo que yo estoy pasando? Dios no va a venir y me va a dar los 22,000 soles que yo estoy debiendo al banco para cancelar. Lo que yo quiero ahorita es tener la plata para ir a pagar, decía yo, ¿no? Eso es lo que yo decía. Y cada que me hablaba así, pero Dios no dejaba de enviar a esa persona de que venga, me consuele, me hable y me diga, pero vamos, decía, a la casa del Señor, vamos, decía, hazlo, me decía, inténtalo, prueba y vas a ver, decía. Yo sufría mucho por ver a mi madre así, ¿cómo le puedo decir? Sufriendo, no saber a dónde ir, papá no le apoyaba, todo le daba en la espalda. Tanto era mi desesperación, mi problema, claro, yo le aclamaba a Dios, pero no había, no había palabra, no se sentía nada ahí. Entonces yo salí con la convicción de que ya, bueno, algo va a pasar, pero yo seguía con mi problema, seguía preocupada, no sabía qué hacer. Entonces un día yo estaba en mi casa, me quedé sola en mi casa, empecé a ver televisión, tratando de buscar algo que me pueda hacer olvidar mi preocupación, mi desesperación en que yo me encontraba. Quería tener paz, quería tener algo momento de tranquilidad. Empecé a buscar, como dice, estaba con el control cambiando de canal, buscaba una cosa, otra cosa y nada. Hasta que hubo un momento que cambio así de canal y sale el canal Betel Televisión, donde estaba predicando el pastor Rodolfo González Cruz y estaba justo predicando la palabra y justo era que predicaba la palabra de una deuda. Entonces hablaba y decía, tú que estás preocupada, tú que estás desesperada, tú que te quieres matar, decía, ven a Jesucristo y Él te va a ayudar. Entonces eso fue lo que impactó, y me impactó y me quedé, dije, ¿qué? Inclusive yo decía, ¿pero dónde será esto? Decía, no, yo no creo que sea acá en el Perú, decía, debe ser en el extranjero, ¿de dónde será este pastor? Pero ahí como Dios ya estaba, como dice, en el asunto que Él empezó, salió en la pantalla el teléfono del canal.
Entonces en mi desesperación yo agarré un lapicero y lo anoté y dije, no, yo voy a anotar, yo quiero saber, quiero ir a ese lugar, porque no sé, hay algo, decía yo, hay algo, porque yo que he sentido esa palabra en ese instante nomás, como que algo llegó a mi corazón. Entonces yo ahí fui y así terminó todo y salí corriendo a la calle a buscar un teléfono público, llamé al canal y me dieron la dirección. Al día siguiente tomé la decisión de ir a la iglesia donde había salido la dirección en Betel. Entonces al día siguiente yo llegué a la iglesia que está a la iglesia central que está en 28 de julio. Entonces yo llegué y verdaderamente me quedé impactada en ver el templo, ¿no? Y entré, era un día de ayuno. Entré y verdaderamente que yo desde que entré empecé a sentir algo muy especial en mí, como que alguien estaba ahí esperándome. Entonces yo entré y empecé ahí a mirar sorprendida que estaban los hermanos orando, porque era un día de ayuno, un día de clamor, estaban ahí todos orando, tirados en el piso. Y yo nunca había visto eso, ¿no? Y nunca lo había hecho tampoco. Entonces yo decía, pero ¿qué tanto así? Decía, pues, todos los que están acá, todos tienen problemas, toditos están así como yo, por eso que están así, decía, ¿no? Entonces yo llegué y me senté ahí en la banca y empecé en sí decir, Dios mío, tú vives acá, tú existes acá, tú estás acá, Señor, decía, Dios mío, ayúdame o háblame, le decía, ¿no? Sentí algo especial, algo como una paz que entró en mí. Entonces ahí empecé a conversar con Dios, ahí empecé ya como que alguien se sentó a mi lado y empecé a hablar, a contarle, ¿por qué había llegado a ese lugar? Yo decía, Señor, yo tengo esto, estoy pasando por este problema tan grande que no hay nadie, pero a mí me han dicho que tú puedes ayudarme, que tú puedes solucionar mi problema. Y empecé ahí a orar, me quedé todo el día porque terminó el ayuno, empezó la prédica que había en quechua. Yo no entendía nada de quechua, pero yo me gozaba porque, las alabanzas, la prédica, todo eso, no sé, yo no entendía, pero mi corazón, mi alma se alegraba y yo me gozaba y también ahí empezaba a alabar al Señor. Entonces, ese día yo sentí algo especial, algo muy diferente. Yo tuve un encuentro real con el Señor, algo que nunca yo lo había sentido, ¿no? Entonces yo tuve ese encuentro real con el Señor, salí muy diferente, ya no me preocupaba por mis deudas. Yo ya sentía como que algo, ya tenía la esperanza de que alguien me iba a ayudar, que iba a haber ya una solución. Entonces ya así fue que pasó los días, ¿no? Empecé a buscar más del Señor, empecé a buscar ya una iglesia más cerca a mi distrito donde yo vivo, ¿no? Entonces me dieron la dirección, empecé ya a congregar ahí también. Pero a raíz de eso empecé a buscar también, un hermano, era abogado, me ayudó para hacer un reclamo al banco porque la deuda que yo tenía era, grande, ¿no? A pesar de que yo debía 2.000 soles, el banco me incrementó a 22.000 soles mi deuda, son los intereses, ¿no? Por el tiempo que había pasado, pero aún eso no era justo. Entonces presentamos eso y el hermano me decía, hermana, vamos a presentarlo, pero vamos a orar al Señor, vamos a ayunar para que Dios toque el corazón de la persona indicada que tenga que ver ese documento. Entonces, si todo eso lo va a hacer el Señor. Así que vamos a orar, vamos a ayunar. Y así empecé yo a agarrarme más del Señor, empecé a orar, empecé a ayunar, empecé a buscar de Dios. Entonces ya no la ayuda en el hombre, sino en Él, en el Señor. Empezaba ahí a doblar mis rodillas. Y así fue que, entonces verdaderamente que Dios fue que hizo la obra, Dios fue que tocó el corazón de esta persona, que cuando llegan a dejar otra notificación a mi casa, mi esposo le dice, no, le explica de que la deuda no era lo justo que estaban cobrando. Entonces también Dios usó por ese lado la vida de mi esposo, que el abogado fue y él dijo, yo voy a ir al banco, voy a hablar con el administrador y le voy a hacer la llamada para que su esposa vaya y haga el arreglo allá con el administrador del banco. Y así fue que se hizo.
O sea, del banco dijeron que ya, que se iba a cancelar la deuda, que cancele solamente la deuda que ella tenía, o sea, los 2.000 soles, que más los 22.000 ya no le iban a cobrar. Entonces yo fui con ese dinero al banco, ya con esa. Yo dije, Señor, yo sé que tú has puesto la mano, yo sé que tú me vas a ayudar, y yo llevo la cantidad que tengo que pagar. Y así fue. Me he ido, y aún mi esposo me decía, no, me hacía dudar y todo, porque él decía, no, de repente no vas a firmar un documento, porque de repente te van a decir que te van a cancelar la deuda y vas a tener que pagar los 22.000. Y yo decía, no, yo sé que Dios, Él está conmigo, decía. Entonces me he ido al banco y verdaderamente yo llegué y me hicieron pasar y a la oficina y me dijo el señor, el administrador, me dijo, señora, verdaderamente que eso no se hace con nadie, solamente con usted. No sé, se ha hecho una reunión, pero no sé qué ha pasado, que se ha llegado a un acuerdo que usted va a pagar solamente su deuda. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuánto de interés ha surgido? Gastos que se han hecho administrativos y todo, dijo, y usted dijo, no se le va a cobrar nada de eso. Usted va a pagar su cuenta, que es de los 2.000 soles. Y así que eso va a cancelar nada más. Y entonces yo dentro de mí nomás decía, gracias Señor, yo sé que tú estás conmigo. Verdaderamente, tú lo has hecho. Y así empecé, y entonces yo fui, cancelé a la caja, me dieron mi recibo y salí, mi esposo me estaba esperando. Y yo le decía, gracias Señor, ahí empecé ya a decir, gracias Señor, gracias. Me dice, ¿y por qué me dices así? Me decía mi esposo. Yo le digo, no, porque Dios ha cancelado mi deuda. Entonces me decía, ¿pero cómo? Me dice, no, yo le digo, ya pagué los 2.000 soles que tenía que pagar, más del resto el Señor se ha encargado. Y él decía, bueno, dice, si tú lo dices, me decía así incrédulamente, pero yo sé que Dios hizo todo eso y verdaderamente que Dios como dice, me salvó, Dios canceló mi deuda y hasta el día de hoy yo le sigo sirviendo al Señor porque verdaderamente Dios es grande, Dios es maravilloso y así puede solucionar cualquier tipo de problemas, aún lo más difícil, lo más imposible que es para el hombre, Dios lo puede hacer porque yo lo he vivido. Yo nunca me imaginé que Dios podía hacer ese milagro en mi madre. Ella conoció al Señor, todo cambió en nuestra familia. El Señor hizo muchas cosas grandes en mi familia. El Señor también me dio un trabajo donde hasta ahora actual yo estoy trabajando. Dios, yo sé que ese trabajo es de Él porque Él me dio ese trabajo para yo también poder, como dice, adornar su casa también, porque yo vendo flores, el Señor me dio un trabajo de flores, ¿no? Entonces yo adorno siempre su casa con esa bendición que Él me ha dado. Yo también igualmente, o sea, su casa la decoro, la adorno para cultos especiales, porque, o sea, de mi corazón sale, de mi corazón nace lo que no puedo olvidarme, lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios me ha dado. Esa es una fuente de trabajo que el Señor me ha dado, que quizás, como dice, no es, como dice, para vanagloriarme, sino es, como dice, para que mi esposo vea qué cosas grandes puede hacer el Señor, que Dios de dónde me ha sacado y el lugar que me ha dado y un trabajo que Él también me ha bendecido, porque de eso es un sustento para mi hogar también. Este fue mi testimonio. Bueno, amigo, si tú estás pasando este problema también de deuda, yo te digo que este es el momento de que tú entregues tu vida a Cristo, que Cristo es la solución. Así como Él me ayudó a mí, también te puede ayudar a ti. No sufras más, deja la mala vida, deja el pecado. Jesucristo está dispuesto a ayudarte. Así como estuvo dispuesto a ayudarme a mí, también te puede ayudar a ti. Esa es la única puerta abierta, la única solución es Él. Así que deja de andar ya sufriendo más. Entrega la vida al Señor. Mira que para Dios no hay nada imposible. Dios nos ama tanto que Él está dispuesto a perdonarnos todo lo malo que hayamos hecho en este mundo. Dios, para Él no hay nada imposible. Para Él no hay, como dice, hombre malo si es que viene dispuesto a pedir perdón, si es que está dispuesto a humillarse a Él. Así que, amado amigo, recibe a Cristo en tu corazón. Busca la ayuda en Él y Él te va a solucionar tu problema. Ya no sigas sufriendo. Confía en Dios. Que Dios te guarde, que Dios te ayude, que el Señor te bendiga. Amén.